Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bueno, me alegra mucho, mis hermanos, que el Señor nos haya permitido un nuevo día, un nuevo domingo, para estar reunidos acá juntos como iglesia. A mí también me ha permitido, me ha traído desde el lugar donde yo resido, igual para ustedes. Él ha perseverado en nuestros corazones para que hoy nos encontremos acá. De manera que les doy y les envío un fraternal saludo, un abrazo, mis hermanos. Con algunos ya nos hemos podido saludar, pero los que no, bueno, veo caras nuevas y me agrada, ¿no? Porque esta es la iglesia, ¿no? El Señor añade nuevas personas siempre a la iglesia, nuevos llamados a que vengan a ser parte de la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Entonces me agrada. Como ya nuestro hermano Jaime decía, mi nombre es Leonardo, por la gracia de Dios, entonces estoy en la ciudad de Granada. Hablo esto para aquellos que de pronto no me conocen. Por la gracia de Dios, entonces estoy en Granada sirviendo al Señor allí en la obra, pero por el día de hoy hemos hecho un cambio. El pastor Mauricio se encuentra allí en Granada. Igual esto ya lo anunció nuestro hermano Jaime, él se encuentra allí en Granada. La idea es que el pastor Mauricio pueda dar la cena del Señor y compartir la cena del Señor en la iglesia de Granada. Cada 2 meses hemos dispuesto, de manera que hoy es cada 2 meses. Entonces hicimos ese cambio. El pastor les deja un fuerte saludo, un caluroso saludo y abrazo. Y entonces él se encuentra allí también en comunión con nuestros hermanos de Granada. Mis hermanos, es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, de manera que queda uno corto como ser humano para expresar todas las verdades de Dios. Por eso es importante que oremos para que el Señor nos ilumine a nosotros su palabra, a mí para que me ayude en la exposición. Hoy vamos a ver un texto. Sé que con el pastor Mauricio vienen llevando una exposición de un libro, pero hoy vamos a hacer una interrupción y vamos hoy a ver un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a ubicarnos allí. El primer evangelio que encontramos en nuestras Biblias. Y vamos a estar en el inicio, ¿no? Prácticamente capítulo 5 es de los primeros capítulos que encontramos en este evangelio. Capítulo 5, ustedes lo han leído también. No, perdón, esto es en Granada, estoy acá confundiendo. Pero bueno, en la imagen de la invitación, ustedes pudieron ver un título, y siempre se envía así, ¿no? El título de la predicación. De tal manera que el título que ustedes vieron ahí el día de ayer nos puede dar un indicio de qué es lo que vamos nosotros a meditar el día de hoy, ¿verdad? ¿Recuerdan a qué pertenece ese bienaventurados? Al sermón del monte, este famoso sermón. El sermón del monte, que precisamente se encuentra al inicio de este evangelio de Mateo. Entonces, mis hermanos, para el día de hoy meditaremos en un solo pasaje, un solo versículo, pero quiero que leamos del capítulo 5, el versículo 1 hasta el 6, del 1 hasta el 6, pero meditaremos en el versículo número 6, es decir, nuestro énfasis, nuestro estudio va a ser en este versículo número 6. Entonces, leeremos todos la palabra de Dios. Luego de haber leído la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento, nos hable a nuestro corazón. Es muy importante que estemos muy concentrados, hermanos. Acá hay una persona exponiendo la palabra de Dios, pero el Señor es quien habla a cada mente y a cada corazón. Es decir, Él toma de lo que se está hablando acá y habla a cada mente y a cada corazón. Entonces,
vamos a poner en oración nuestra exposición de la palabra para que nos hable a cada uno. Esto es lo importante. A mí también que me hable y me ayude a la exposición de la palabra. Entonces, nuevamente, leeremos el pasaje, versículo 1 al 6, inmediatamente oramos. ¿Estamos todos ubicados? Amén. Entonces estamos, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor, relatando lo que dijo el Señor Jesucristo a la iglesia, a los discípulos en ese momento. Viendo la multitud, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, este es el pasaje, el versículo que meditaremos el día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la bendición que nos das. Ahora nosotros en el culto, en el día del Señor, hemos cantado a tu nombre. Hemos orado, Señor. Hemos leído tu palabra. Ahora, en este momento, somos conscientes que en el sermón, en la predicación, tú nos hablarás. Tú mismo hablas a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestra voluntad, Señor. Somos conscientes de eso, Señor, porque tu palabra nos da testimonio y creemos a lo que dice tu palabra, Señor. Sin embargo, esa es nuestra oración. Siempre colocamos delante de ti todas las cosas, toda nuestra vida y esta predicación, Señor, para que nos hables, para que nos instruyas, nos ayudes a ser cada vez más como tú y menos como nosotros. Así como tú nos hablaste también, Señor, en la autorreflexión, en el autoexamen, acerca del pecado que tenemos nosotros mismos. Y tú nos has confrontado, y si quizás albergamos en nuestra mente alguna creencia de que somos perfectos, tú nos abres nuestro entendimiento y nos hablas. Si somos pecadores, Señor, permítenos ahora ser edificados con tu palabra, con la exposición de tu palabra. Ahora permítenos, Señor, estar muy atentos, lo que tengamos que hacer ahora más tarde, o las preocupaciones que tenemos de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a dejarlas a un lado. Por este tiempo, que estemos en lo que estamos, Señor, alabando tu nombre, escuchando tu palabra, escuchando la meditación. Permítenos de esa forma, Señor, dar gloria a tu nombre, estando muy atentos. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos en nuestra mente a alumbrarla, Señor, a iluminarla, de tal manera que salgamos de aquí gozosos, alegres por lo que tú has hecho, lo que haces, lo que harás en nuestro ser, Señor. A mí también, Señor, ayúdame a expresar tu palabra conforme a lo que es la sana doctrina, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor, de tal manera que pueda expresar claramente tu verdad y todos seamos exhortados, edificados, consolados, Señor. Necesitamos de ti y tu palabra ahora nos hablará, nos edificará, nos exhortará para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ver esto, no para nosotros, no para nuestra comodidad, sino para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces ya hemos leído el pasaje, ya dijimos entonces que el pasaje de meditación es el versículo número 6. Y me permito leerlo nuevamente para que nuestra mente lo tenga muy presente. Bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermanos,
En nuestro diario vivir, nosotros podemos ver una verdad ineludible. Hay algo claro en nosotros. Nosotros somos seres dependientes. Es decir, nosotros tenemos necesidades. Nosotros dependemos de cosas que están afuera de nosotros. Esas cosas que están afuera de nosotros las necesitamos. Las necesitamos. Solo somos seres dependientes. Pero por el contrario, nuestro Dios no depende de nada. Él es autoexistente. Esto lo hemos estado estudiando en el seminario. Hemos estado estudiando los atributos de Dios, los cuales nos dejan asombrados a nosotros. Él no depende de nadie. Él no tiene necesidades. Él no depende de nada ni de nadie. Pero nuevamente, por el contrario, nosotros como sus criaturas dependemos de cosas. ¿Cómo qué cosas? El alimento. Vamos a tener en cuenta eso el día de hoy. El alimento, la bebida, nosotros dependemos de esto. Y pensemos en lo siguiente, el ser humano en su estado natural, es decir, todo ser humano, cuando hablo de estado natural me refiero a cómo nacemos nosotros, es decir, nosotros nacemos sin el conocimiento de Dios. Entonces, en su estado natural, el ser humano tiene un estímulo dentro de sí que lo lleva a consumir alimentos y a una bebida, es decir, tiene una necesidad fisiológica, ese estímulo que lo lleva a buscar el alimento. Eso es natural, el ser humano en su estado natural. Entonces, eso lo lleva a buscar el alimento, la bebida. De esta misma forma, el ser humano que ha nacido de nuevo, tiene también un estímulo que lo lleva a ¿qué? De la misma forma, haciendo una analogía, lo lleva a buscar comida y bebida, pero en este caso espiritual. El ser humano nacido de nuevo tiene ese estímulo, lo lleva a buscar. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, viendo esta verdad, este impulso natural que tiene el ser humano y este impulso que tiene el ser humano nacido de nuevo, teniendo esto en cuenta, ahora introduzcámonos un poco acerca del pasaje. Veamos un poco el contexto de lo que habla el Señor acá. Y ya dijimos que estas palabras que leímos son del famoso Sermón del Monte, este famoso sermón. El Evangelio de Mateo nos revela que al inicio del sermón, el Señor habla de 8 bienaventuranzas. Bueno, a nosotros acá solo leímos 4, pero el Señor, si nosotros continuamos la lectura, nos vamos a dar cuenta que son 8. Habla de 8 bienaventuranzas, así inicia el Señor el sermón. Estas 8 bienaventuranzas nos hablan a nosotros de cualidades o virtudes que describen, esto es importante tenerlo en cuenta, las bienaventuranzas describen lo que el cristiano es, o debe ser. Esto describe. Hasta donde leímos las bienaventuranzas nos decían que deben ser pobres de espíritu, se deben lamentar a causa de su situación pecaminosa, deben ser misericordiosos. Pero también las siguientes nos hablan de ser limpios de corazón, pacificadores, entre otras. Esto nos habla las bienaventuranzas entonces de lo que el cristiano es, Y hermanos, el énfasis que hace el Señor de las bienaventuranzas no está en lo que el cristiano debe hacer. Es decir, el Señor menciona estas bienaventuranzas, no va haciendo énfasis en lo que el cristiano debe hacer, no, sino en lo que es el cristiano. El Señor está describiendo cómo son los creyentes en las bienaventuranzas. Porque, hermano, no se trata de hacer lo que yo no soy, porque esto sería algo forzado o hipócrita, digámoslo, sino de hacer lo que yo soy, algo natural, algo que me salga natural. Entonces el Señor está hablando en las bienaventuranzas de lo que el cristiano es. Una persona
no se puede comportar como un nacido de nuevo si efectivamente no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No puede comportarse como un regenerado si el Señor no la ha traído a la regeneración. Entonces, en ese sentido, hermanos, cada creyente genuino que ha nacido de nuevo debe experimentar en alguna medida las bienaventuranzas. Y esto es importante que nosotros lo consideremos, hermano. ¿Por qué? Porque nos revela nuestro propio ser en qué medida es genuino nuestro cristianismo. Atendiendo lo que el Señor dice que de lo que es el cristiano. Hoy entonces meditaremos en una de estas bienaventuranzas y también nos habla entonces de lo que nosotros somos. Y esta bienaventuranza, la del versículo 6, se ubica justo en el centro de todas las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas. Y hermanos, las bienaventuranzas llevan un orden lógico, el Señor las mencionó con un orden lógico. De tal manera que las primeras bienaventuranzas, o las primeras 3, nos llevan a examinarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos hacer ese estudio en nuestra casa, meditar en ello, y las primeras 3 bienaventuranzas nos llevan a meditar en nosotros mismos, a examinarnos. Nuestra bancarrota espiritual, en primer lugar, nuestro lamento que debe existir acerca de esta condición pecaminosa, la mansedumbre. Esto es lo que nos habla las 3 primeras bienaventuranzas. Es decir, no se enfocan en ese problema del yo, de nuestro ego, de nuestro orgullo. Pero esta siguiente bienaventuranza, es decir, la 4, la que meditaremos el día de hoy, busca entonces la solución a ese problema del yo, es decir, la liberación del yo. Esto es lo que meditaremos entonces, hermanos, en esta 4 bienaventuranza. Con esto en mente, dividiremos, hermanos, nuestro estudio bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de una afirmación. Y esta afirmación nosotros la vemos en la palabra que el Señor dice, bienaventurados. Es la afirmación. Segundo punto, vamos a hablar acerca de la característica o virtud. En este caso es los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la cualidad, la característica, la virtud. Tercero y último punto que nos habla este pasaje y vamos a meditar es la promesa. En la bienaventuranza nosotros encontramos una promesa. En el caso del versículo que meditaremos es ellos serán saciados. Y hermanos, como ya hablamos, el título que nos mandaban a nuestro grupo de WhatsApp y que podemos ver allí es bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo. En primer lugar, entonces, vamos a iniciar con el primer punto. Afirmación, bienaventurados, eso es lo que dice nuestro Señor. Y hermanos, en varias ocasiones el pastor Mauricio, sé que ha hablado acerca de la palabra bienaventuranza, el significado, y recordémoslo una vez más. Bienaventurado significa supremamente bendecido. Es decir, el culmen al cual podemos llegar de bendición, supremamente bendecido. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Afortunado, feliz, dichoso, pero al grado más sumo. Entonces, esto es lo que significa la palabra bienaventurados y el Señor la está afirmando acá. Bienaventurados. El Señor está declarando, afirmando, Él no está dando lugar a una posibilidad, sino lo está afirmando, que los creyentes somos supremamente felices y bendecidos. Esto es lo que el Señor nos dice. Y es que el Señor, como nuestro creador del ser humano, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser completamente felices. Sabe lo que necesitamos, lo que nuestro ser necesita para sentirnos plenos. Entonces, el Señor aquí está revelando a sus discípulos, a la iglesia hoy, a los creyentes, cuál es el secreto de la felicidad, de la verdadera felicidad. De tal manera que debemos escuchar muy bien las instrucciones de nuestro Señor, pero no solo escucharlas, ¿verdad? Sino ponerlas en obediencia.
no solo escucharlas. El Señor nos va a revelar y revela a su iglesia cuál es el secreto de la suprema felicidad. Hermanos, meditemos en lo siguiente. La felicidad es el objetivo de todo ser humano, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Mía. Crean o no crean en Cristo, ese es lo que nosotros buscamos, el objetivo de todo ser humano, porque no creo que haya alguien aquí que quiera estar en angustia, que quiera estar en dolor, en aflicción. No, nosotros buscamos es el gozo, la felicidad. Todos nuestros esfuerzos a diarios están en buscar esa felicidad, dirigido nuestros esfuerzos a buscar el placer, el gozo. Por eso vemos que el mundo, es decir, afuera, muchas gracias, el mundo, por eso nosotros vemos que enseña esto, enseña a buscar esa felicidad. Los seres humanos gastan dinero tratando de satisfacer precisamente esto, ese deseo, pero los creyentes no debemos caer en ese error, hermanos, no debemos caer en ese error. El Señor aquí nos habla y nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no dice, porque no está diciendo bienaventurados los que buscan la felicidad, ¿verdad? No lo está diciendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hermanos, la felicidad para nosotros como creyentes no es un fin, nuestro fin no es buscar la felicidad, como enseña el mundo, sino que es algo a lo cual nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que somos bienaventurados, llegaremos a esto, pero en la búsqueda de otras virtudes y haciendo la voluntad de Dios, buscando las virtudes cristianas, buscando a nuestro Señor. Entonces, no es un fin como como el mundo enseña, sino nosotros llegaremos a eso buscando al Señor. Entonces, hermanos, ante la importancia de la búsqueda de la justicia, esto nos dice el versículo, hambre y sed de justicia, ante la importancia de esto, para tener esa bienaventuranza, como primera medida, meditemos en qué no hace referencia. ¿Qué no hace referencia esta bienaventuranza de sed y hambre de justicia? En primer lugar, hermanos, no hace referencia a ese deseo de corregir o de penalizar alguna injusticia social, algo que haya ocurrido, alguien haya hecho mal, digamos, puede ser alguna acción, una decisión de los gobernantes, algún juez que falló erradamente, injustamente, o algún crimen cometido por alguien que escandalice a toda la comunidad. De esto no se trata aquí. O sea, lo que el Señor menciona en esta bienaventuranza no se trata de esa sed de justicia y esa hambre de justicia, no se trata de esto. En segundo lugar, tampoco hace referencia, hermanos, al deseo que nosotros tenemos naturalmente de que me defiendan a mí, de que se me haga justicia por algún daño, algún agravio que me hicieron. Personalmente hablando, o sea, no se trata de eso, aunque nosotros sí debemos aclarar que la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros sufrimos injustamente, nosotros debemos encomendar la causa a nuestro Señor, porque ¿quién es quien nos defiende? Nuestro Señor, Él nos defiende. Pero aquí en la bienaventuranza no está hablando, no se trata de tener sed y hambre de justicia, de que me defiendan por algo que yo hice, que se haga justicia. No, no se trata de esto. Esta bienaventuranza no se refiere a esto. En tercer lugar, tampoco se trata, hermanos, tampoco se trata de guardar en nuestros corazones o de motivar el deseo de la venganza. Ese deseo que se puede gestar allá en nuestro corazón. Ese fuego interno, como que ese fuego esperando a salir para el momento de desquitarse uno, para ver a la otra persona sufrir lo que me hizo sufrir a mí. De esto no se trata, porque esto sería lo contrario a todas las virtudes cristianas, a lo que el Señor nos enseña. No se trata de esto. Lo correcto es hacer el bien y orar por aquellos quienes nos persiguen, nos ultrajan.
Eso es lo correcto. Entonces tampoco se hace referencia a motivar ese deseo de venganza. En resumen, hermanos, hay muchas otras referencias que nosotros podríamos decir que no es lo que está hablando aquí la bienaventuranza. Pero en resumen, no se trata, hermanos, de una virtud referente a situaciones terrenales, cualquiera que nos podamos imaginar. No se trata de eso, sino de una virtud espiritual. Si es una virtud espiritual, hermanos, solo el Espíritu Santo la puede desarrollar en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros el Espíritu Santo es quien la desarrolla. Entonces, hermanos, habiendo meditado en nuestro primer punto acerca de la bienaventuranza, nuevamente, el Señor afirma, da cuál es el secreto de la verdadera felicidad. Entonces, hermanos, habiendo meditado en esto, en lo que no es, vamos a seguir con nuestro segundo punto y vamos a hablar de la característica. La bienaventuranza habla de una característica o una virtud, en este caso, los que tienen hambre y sed de justicia, eso es una característica del creyente. Y bueno, habiendo hablado de lo que no se refiere, vamos ahora sí entonces a hablar de lo que sí hace referencia esta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Y hermanos, aquí el Señor, en esta bienaventuranza, trae a colación dos impulsos fisiológicos del cuerpo humano. Que estos impulsos fisiológicos del ser humano son necesarios para poder cubrir todos los procesos que hace nuestro cuerpo internamente. Entonces el Señor trae estos dos impulsos fisiológicos y los relaciona con algo espiritual, con un asunto espiritual. El hambre y la sed, ya lo vimos entonces. Y el hambre y la sed son necesidades vitales que se deben cubrir. Si no se cubren, ¿qué pasa? La sed y la hambre, si no son cubiertas, morimos, naturalmente morimos. Entonces el Señor trae a colación esto. Estas necesidades deben ser saciadas con algo, ya dijimos, con algo que esté afuera de nosotros. Las necesidades de ser cubiertas, el agua y el alimento están fuera de nosotros, deben sernos suministradas para poder saciarnos. De la misma forma, hermanos, de la misma forma, la justicia a la que se está haciendo referencia debe ser suministrada desde afuera, porque no es propia. No se está hablando de una justicia propia, no está a nuestro alcance. En otras palabras, hermanos, sed y hambre de justicia es tener conciencia de nuestra profunda necesidad espiritual, tener conciencia, pero no solo tener conciencia, sino anhelarla y buscarla. Esto entonces hace referencia. Vamos al Salmo 42, 1 y 2 rápidamente, hermanos. Salmo 42, 1 y 2. ¿Estamos, hermanos? Salmo 42, 1 y 2. Vamos a leerlo. Vemos cómo este versículo, vamos a ver cómo es que se vuelve necesario nuestro Dios para el creyente genuino. Salmo 42, 1 y 2 dice, como el siervo, hace una comparación, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, el Señor, nuestro Señor, bondadoso, bueno, da vida espiritual a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Él da vida espiritual. Inmediatamente Él da la vida espiritual. Entonces el ser humano que recibe la vida de Dios, inmediatamente empieza a sentir ese deseo que lo impulsa a buscar la justicia. Inmediatamente recibe la vida. Así como un ser natural, ya pusimos ese ejemplo, cualquier ser humano siente ese deseo de alimentarse, si no morirá. El Señor nos trae la vida, inmediatamente nosotros buscamos, tenemos necesidad de Dios. Y hermanos, esto es básico
Entender esto es básico y es importante para nosotros. Porque querer saciar esa necesidad de justicia es vital para nuestra vida cristiana, vital. Querer saciar esa necesidad. Por eso, hermanos, importante, hermanos, si tú ves en esta bienaventuranza una verdad que aplicas a tu vida, entonces alégrate porque eres un verdadero cristiano. Sabes que tienes necesidad, pero si no, entonces mejor medita, examina tu vida por tu propio bien, por tu propio destino eterno. Examina si tienes la sed y la hambre de la justicia, como acabamos de leer en este Salmo 42. Pero hermanos, vamos un poco hacia adelante. ¿A qué se refiere realmente esta sed y hambre? Y básicamente es tener apetito espiritual. Ese apetito que me ayude a mí a sostenerme espiritualmente hablando, que me dé vida espiritual, me mantenga en la vida. A esto se refiere, tener ese apetito. De tal manera que es anhelar, pero anhelar con un fuerte deseo, hermanos. Porque es que nosotros cuando tenemos hambre y sed, hablando algo natural, cuando tenemos hambre y sed, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cómo saciar la sed y el hambre. Y no descansamos hasta que la sacié, descansé. Hermanos, tener hambre y sed de justicia es tener ese fuerte deseo de conformarme a la voluntad de Dios, de hacer lo que el Señor dice que yo debo hacer. De tal manera que no se trata de religiosidad vacía, no se trata de eso. O sea, cuando hablamos de religiosidad vacía, no se trata de cumplir reglas nada más, como cumpliendo a lo exterior, a lo externo. No, sino que es mucho más que eso, es la santificación. Es decir, una obediencia al exterior, pero que nace desde el interior, desde el corazón. En otras palabras, hermanos, el deseo de justicia es tener sed y hambre de esa misma justicia. Significa entonces de hacer la voluntad de Dios en su totalidad, en todo lo que el Señor mande. Eso entonces es tener hambre y sed de justicia. Pero hermanos, consideremos un aspecto negativo de esta virtud. Estamos hablando que esto es una virtud. Las bienaventuranzas nombran virtudes de lo que el cristiano es, ya esto lo dijimos. Consideremos en la virtud un aspecto negativo y otro positivo. Primero, vamos a ver el aspecto negativo. Y tener sed y hambre de justicia significa el deseo de liberarse de algo muy negativo. Liberarse. Algo que es negativo para la relación mía, del creyente, con Dios, con el Padre. ¿Qué es eso negativo? ¿Que se interfiere entre el Padre y yo? El pecado. El pecado. Ya lo hablamos con el autoexamen, hermanos. Eso es una realidad. Aún a pesar de ser creyentes, el pecado está presente. Y una bienaventuranza. Las dos primeras nos hablan de primero que yo soy consciente de esta realidad, de mi pobreza espiritual. Esa es la primera bienaventuranza. Y la segunda nos habla de el lamento que yo debo tener acerca de esto. Reconozco y me lamento delante de Dios. Me arrepiento. Entonces es ese deseo, en cuanto a lo negativo de esta virtud, ese deseo de liberarse de una vez por todas de este pecado, del pecado. Isaías 59:2, vamos allá rápidamente. Vamos a ver cómo es que el pecado se interpone entre nosotros, es decir, entre el creyente y Dios. Isaías 59:2.
Esperamos unos segundos más de tal manera que lo podamos leer nosotros mismos en nuestra Biblia. ¿Estamos? Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. No es algo que nosotros tendemos, no es como algo que nosotros tendemos a pensar y a considerar que el pecado es algo ahí livianito. Y bueno, yo pequé, pero el Señor sabe que yo soy pecador y ya no pasó nada. No, el pecado nos separa de Dios, es lo que se interpone entre Dios y nosotros, hermano. Nos impide el conocimiento de Dios, nos impide avanzar, nos impide la madurez, nos impide la comunión con nuestro Padre. Se interpone, el pecado no es algo liviano, la Escritura está llena de versículos de esto. Y ahora el Señor nos dice que el pecado se interpuso en este versículo de Isaías entre el pueblo y Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo realmente vive en ti, habita en ti, entonces, hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo habita en ti, realmente y genuinamente, tú no vas a querer fracturar la comunión con Dios, con el Padre, no vas a querer. No vas a querer contristar al Espíritu Santo de Dios, ni vas a querer pisotear la obra del Hijo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, meditemos cómo estamos referente a esto. Ya dijimos que el Señor habla a nuestros corazones y está hablando a la iglesia. Ser libres de ese pecado, eso es lo que significa de manera negativa esta virtud de tener sed y hambre de la justicia. Pero querer ser libre del pecado implica algo más. Es verse libre del poder del pecado. Vamos a ver en Romanos 7, 15, 18. Es ese poder que tiene el pecado. Entonces, nuevamente, el pecado no es algo liviano, algo de lo cual nosotros podamos manejarlo, como a veces pensamos. Yo puedo manejar esto. No. Hay un poder en el pecado que nos arrastra hacia sí. Tiene el poder de atraernos, arrastrarnos. Romanos 7, 15, 18. Este pasaje es conocido, hermanos, pero el Señor lo recuerda a la iglesia hoy. Nos lo recuerda hoy. Cómo el pecado tiene ese poder. Pero tener sed y hambre de justicia es querer liberarse de ese poder del pecado. Romanos 7, 15 al 18, hermanos, dice, porque palabras de Pablo, este gran apóstol utilizado por Dios, y fijémonos cómo es que él luchaba con eso, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, el pecado está en el creyente, está en nosotros, como ya meditábamos en el autoexamen. Es una verdad que la Escritura nos muestra, nos debe llevar a lamentarnos. Aún está en nosotros, pero tener hambre y sed de justicia es ser consciente de esta verdad, pero querer liberarse de una vez por todas del poder que tiene el pecado, de la tiranía y la esclavitud y el yugo del pecado. El creyente genuino, entonces, desea fuertemente salir de esta contrariedad que Pablo acabó de escribir acá. Y que más adelante en este mismo pasaje Pablo dice, miserable de mí. Entiendo esta verdad, pero miserable, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Entonces, el creyente que tiene sed y hambre de justicia desea liberarse de una vez por todas de esta iniquidad, pero no podrá, siempre está presente, pero lo desea y hace lo posible para negarse a sí mismo. Y querer ser libre de pecado, esta connotación negativa que estamos
meditando, también es querer, aparte del poder del pecado, es querer ser libre del deseo del pecado, de ese deseo mismo de pecar. Y es que como creyentes, al entender que nosotros tenemos una tendencia que nos lleva al pecado, tenemos esa tendencia, como creyentes tenemos esa desagradable experiencia de que a nuestra carne le gusta pecar. Pablo lo acaba de decir, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. A nuestro cuerpo le gusta pecar, lo desea. Incluso después de conocer tanto que hemos leído la Biblia, y la Biblia nos lo muestra, incluso a pesar de esto, de ver que es malo, aún seguimos deseando el pecado. Nuestra carne lo desea. Esto es una triste realidad. Como ya dijimos, y dice la segunda bienaventuranza, nos debe llevar a lamentarnos de nuestra condición y a depender y a buscar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, resumiendo el aspecto negativo de esta virtud, decimos que tener hambre y sed de justicia es desearnos ver libres del yo. Quiero ser libre del yo que me lleva a pecar. Libre del yo en todas estas horribles manifestaciones de pecado. Eso es entonces la consideración negativa. Pero vamos a ver una segunda. Ya dijimos que hay una positiva. Y tener hambre y sed de justicia, en cuanto a una connotación positiva, es, hermanos, desear, digamos otros sinónimos de esa palabra, es desear, es anhelar, es ansiar, aspirar a la santidad, a crecer en ella. No en un área. No, en esto sí obedezco a Dios y me gozo porque el Señor me ha ayudado, pero en esto otro sé que hay cosas que todavía necesito mejorar. Pero también me gozo en que quiero dejarle esta área a Dios. Entonces crecer en todas las áreas, aspirar a la santidad, anhelarla. A esto se refiere en cuanto a la connotación positiva. Es desear, hermanos, que el Espíritu Santo desarrolle el fruto en mi vida, que me satisfaga, me llene, me sacie con su llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que significa en cuanto a la consideración positiva de tener hambre y sed de justicia. Significa también ese deseo grande de conocer más al Padre y tener comunión, intimidad con Él. Es tener un anhelo fuerte de ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la connotación positiva de tener sed y hambre. Vamos a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Palabras de Pablo. Filipenses 3:8. Vamos a ver este apóstol, este siervo de Dios que acabamos de leer, que tenía una fuerte contrariedad acerca de que él no quería hacer el pecado, pero finalmente lo hacía y aborrecía. ¿Quién me puede librar de esto? Vamos a ver qué dice Pablo ahora, hablando de este tema de sed y hambre de justicia. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No para cualquier otra cosa, para ganar a Cristo. Considero todo como basura. Hermanos, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de los filipenses, él ya conocía a Cristo, ¿verdad? Ya conocía a Cristo. Pero, ¿qué acabo de decir? Que él tenía todo como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Al inicio del versículo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
Él ya lo conocía, hermanos, cuando escribió esta carta, pero quería conocer a Cristo mucho mejor. Es decir, él tenía un fuerte deseo por Cristo, tenía hambre y sed de justicia, de saciar esa necesidad. Como dice la Escritura, hermanos, esto debe ser verdad para nosotros también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es que el Evangelio, hermanos, no está centrado en el hombre. También esto lo hemos considerado muchas veces acá en la iglesia, y la Escritura nos lo muestra. No está centrado en el hombre. El Evangelio no es yo, o sea, mi orgullo, viviendo para mí mismo. Eso no es Evangelio. Eso no es yo viviendo para mis planes. No, eso no es Evangelio. No es yo, ahora vivo para mis planes, el Señor se reveló a mí, me ayuda, entonces ahora yo sigo viviendo mis planes, pero con la grandiosa ayuda de Dios, entonces soy ganador. Eso no es el Evangelio, no es centrado en mí mismo. El Evangelio es cristocéntrico, hermano, centrado en Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. El Evangelio entonces es Cristo viviendo en mí. Eso es Evangelio, viviendo con la ayuda de Dios para la gloria de Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es tener hambre y sed de justicia, conformarnos a la voluntad de nuestro Señor, tener hambre y sed de Cristo. Fijémonos estas palabras que acabamos de leer de Pablo, acerca de ese deseo, esa necesidad de conocer más a Cristo. Lo conocía, pero quiero conocerlo más, tengo hambre de Él. Y entonces, mis hermanos, habiendo considerado estas dos primeras partes, vamos con la última. Y la última nos habla de una promesa, ¿no? Primero nos dice, bienaventurados, es la afirmación del Señor. Luego nos habla de la virtud, es los que tienen hambre y sed de justicia, pero ahora nos habla de una promesa. ¿Cuál es la promesa? Seremos saciados. ¿Tenemos hambre? Vamos a ser saciados. Esa es la promesa. Esta es la bendición que el Señor promete. Y pensemos en lo siguiente: tiene un cumplimiento para hoy en día, es decir, para nuestro tiempo presente. Tiene un cumplimiento esta promesa, pero también tiene un cumplimiento con miras al futuro eterno. Esta promesa, de ellos serán saciados, es decir, seremos saciados. Y pensemos, saciar, en este verbo, saciar, es dar comida o bebida de tal manera que totalmente se desaparezca la sed y el hambre. Es decir, eso es saciar, ¿no? Tengo sed y hambre es comer y beber de tal manera que ya no tengo más. Eso es saciar. Y nuestro Señor, hermanos, veamos nuestro bondadoso Dios. Él no es ajeno a nuestras necesidades. Si es que tal vez algunos tengamos una mala idea de que el Señor solo quiere que nosotros pensemos en lo espiritual. No. Él quiere que nosotros le demos el orden de importancia a las cosas. Es decir, mayor a lo espiritual, pero Él no descuida lo material. El Señor, nuestro Dios bondadoso, sabe que nosotros tenemos necesidades físicas. También tenemos necesidades espirituales. Él nos sustenta en todo. Y no solo nos da lo necesario, sino que nos sacia. Ya dijimos que saciar es dar lo suficiente de tal manera que ya no tengo nada de esa necesidad. El Señor nos da lo necesario y mucho más allá, hermanos. Yo creo que acá todos podemos tener ese testimonio. No solo nos da lo que necesitamos, sino nos sacia, nos da mucho más allá de lo que pensemos o algún momento llegamos llegar a pedir. Bienaventurados somos, porque seremos saciados. Hay una gran bienaventuranza, mis hermanos. Vamos a ser saciados. Recibiremos lo que tanto deseamos. Dios nos va a dar ese regalo que tanto anhelamos, deseamos. Por esa razón somos dichosos. ¿Tienes sed y hambre de Cristo? Siéntete dichoso porque vas a ser saciada.
vas a ser saciado. Por eso eres bienaventurado. El Espíritu Santo ha comenzado una obra. Tan pronto el Señor te trae al conocimiento, Él implanta el Espíritu Santo en ti, porque esa es la garantía y la promesa de aquellos verdaderos creyentes. El Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Él te ha empezado en cuanto a esta bienaventuranza, ha empezado la obra, el Espíritu en ti, de liberarte del pecado. Poco a poco te ayuda a liberarte del pecado, pero también a aumentar, a revelar más a Cristo en ti y hacerte más como Cristo. El Espíritu Santo ha empezado esa obra. De manera pues que Dios nos sacia, nos satisface, nos llena. Pero pensemos en esto, hermano. Vamos a ver algo maravilloso en esta bienaventuranza y en esta promesa que estamos hablando. Dios nos sacia, nos satisface de lo que nosotros anhelamos, de esa hambre y sed de justicia. Es decir, de la santidad de Cristo, nos satisface. Pero esto que nos da es tan maravilloso, tan asombroso y tan admirable, que nos da más hambre, nos da más sed. Dios me sacia. Me siento dichoso porque me da a Cristo, me da de su santidad, pero inmediatamente esto es tan maravilloso que me da más sed, más hambre. Y entonces el Señor vuelve y me sacia, de tal manera que esta bienaventuranza se vuelve en un ciclo de felicidad, de bienaventuranza. Tenemos hambre y sed, nos sacia, sentimos felicidad. Entonces tenemos más deseo de conocer y de beber de Cristo. Cuanto más, hermanos, nosotros busquemos conformarnos a la voluntad de Dios, más atractiva se vuelve esta justicia para nosotros. Y entonces tanto más la desearemos, la buscaremos, y nuevamente estamos en este ciclo de bienaventuranza. La buscamos, nos sacia, nos da más hambre, vuelve y nos sacia. Hay una bienaventuranza que no termina acá, hermanos. De tal manera que pidamos al Señor que tengamos esa sed y hambre de Cristo, de conformarnos a su voluntad, hermanos. Pero además esta promesa, ya dijimos que tiene un doble cumplimiento. Somos dichosos ahora, buscando a Cristo. Pero además se cumplirá perfectamente en el futuro eterno, perfectamente. Llegará un día, hermanos, cuando nosotros estemos delante de Dios, nos presentaremos delante de Él sin ninguna falta. Ahí sí estamos libres del pecado, totalmente. Ya no exclamaremos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? No estaré delante de Dios sin ese problema del pecado. El Señor nos dará un nuevo cuerpo, un perfecto cuerpo, aquí, como este cuerpo de Cristo perfecto, glorificado. Entonces, la promesa de esta bienaventuranza hacia el futuro es que veremos, ahora sí veremos cara a cara al que tanto deseé, tanto tuve hambre, tanto tuve sed, al deseado de las naciones lo veré. Y seremos saciados por siempre y para siempre, eternamente, de Cristo. Esta es la bienaventuranza, la promesa hacia el futuro, hermanos. Entonces, mis hermanos, hemos hablado un poco acerca de esta bienaventuranza. Vemos que lo que el Señor dice, bienaventurados, no es algo que es una posibilidad. De tal manera que si tú no estás, piensas que no estás en esa bienaventuranza, tienes que examinarte, porque el Señor dice, no, posiblemente sean bienaventurados, no, dicen que los creyentes son bienaventurados, y no lo dice una vez, sino lo dice 8 veces, 8 veces. Pensemos en lo siguiente, y cada uno examinémonos. ¿Cómo está tu apetito por la justicia? Esta justicia que hablamos, ¿cómo está tu apetito? En cuanto a esto, medita esa justicia que el Señor nos muestra en su palabra, ese deseo de conformarnos a su voluntad. ¿Cómo está? ¿Anhelas despojarte de tus pecados? ¿Sí anhelas? ¿Sabes que tienes pecado dentro de ti? ¿Ya lo meditamos en el autoexamen?
No podemos relajarnos y decir, finalmente soy perfecto, ya no tengo pecado en mí. No. ¿Piensas y eres consciente que tienes pecados? ¿Qué tanto anhelas despojarte de ellos? ¿O no te preocupas? ¿No piensas en ello? Medita. ¿Qué tanto quieres comer y beber de Cristo? ¿Qué tanto? ¿Te esfuerzas? Porque buscar de Dios implica un esfuerzo en muchas ocasiones y sacrificios. Hay que sacrificar, pero obtendremos algo mejor, mucho mejor. Yo sacrifico mi sueño, quedarme allí en mi cama, durmiendo, pero voy a obtener algo mucho mejor. Entonces, ¿te estás esforzando, sacrificando? ¿Te sacrificas levantándote más temprano para buscarlo a Él, tener comunión con Él, orar a Él? ¿Le das prioridad sobre las demás cosas? Gustos, paseos, vacaciones. Y esto no está mal. En nuestra iglesia ya nos han enseñado que disfrutar de algunas cosas no está mal. Es lícito. Pero el problema está en las prioridades que nosotros le damos. El Señor debe estar en nuestra primera prioridad. ¿Cómo estás respecto a esta justicia de Cristo? Es importante, hermanos, porque si nosotros no nos alimentamos de Cristo, no bebemos de Él, entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la vida espiritual, es decir, el Señor nos ha traído a la salvación. Piensa, medita, o tal vez has caído en un tiempo de un declive espiritual, porque puede ser, pero despierta ahora. Si tú no tienes sed y hambre de Cristo, entonces no tienes la vida espiritual. Esto es así sencillo y claro. Medita por tu bien, por tu destino eterno. ¿Qué tanto quieres comer y beber de Cristo? ¿No quieres? Pídele a Dios que te dé ese apetito, que implante dentro de ti las ganas de comer de Cristo y de beber. Por último, hermanos, tal vez aquí en nuestra iglesia, el día de hoy, se encuentre alguna persona que ha escuchado por mucho tiempo el Evangelio, pero sabe dentro de sí que no está en amistad con Cristo, sabe dentro de sí. Puede llevar mucho tiempo, o por el contrario, hoy sea el primer día que ha escuchado el Evangelio. Hemos entonces hablado del tema de la sed y hambre. No aguantes más sed y más hambre en este mundo engañoso. Este mundo no te va a brindar lo que Cristo sí te puede brindar, es la felicidad. No aguantes más sed. Cristo es el único que te puede dar plenitud. La que tú quieres, la que buscas, esa la tiene Cristo. Es el único que puede saciar tu alma. Ven a las aguas de vida, ven a beber de Cristo, tú que estás sediento. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y Él te salvará, no solo te saciará, sino que te salvará de la ira de Dios que viene sobre tu vida por causa de tus pecados. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú nos has hablado a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestra voluntad. Te queremos pedir, Señor, para que esto que se ha hablado, que tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor, lo tengamos presente, Señor, y produzca el fruto en nuestra vida. Que cada vez más tengamos más hambre y sed de ti. Que queramos comer. Tengo hambre, como leíamos en el Salmo, Señor. Tengo sed de Dios. Solo tú puedes saciarla. El mundo nos puede dar placer en algo,
un placer efímero que se va, pero tú sacias nuestra alma y nuestra sed. Ningún otro hay, ni mi hijo, ni mi esposa, ni mi esposo, ni nadie. Esas son bendiciones que tú nos das y hay alegría con ellos, pero tú sí puedes, Señor, darme lo que nadie puede ni nada. Ayúdanos, Padre, a que nuestra vida sea conformada a ti, que querramos, Señor, buscarte más. Como Pablo, Señor, también lo dice o lo decía, y está escrito en tu palabra. Tengo por basura, ayúdanos a considerar lo demás como secundario, como basura. A mí no me importa, lo principal para mí eres tú. Ayúdanos a eso, Señor. Que lo demás sea secundarios. Ayúdanos a darte la prioridad en todo, Señor. En nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida entera, Señor. Ayúdanos a conformarnos a tu justicia, a querer liberarnos, Señor, y hacer algo en contra de este pecado que está presente. Mortificarlo día a día, Señor. Ayúdanos y háblanos a nuestro ser y motívanos para dejarlo, Señor. Ayúdanos a sentirnos, a sentir esa pobreza espiritual. Necesito de ti, porque por mí mismo no puedo. Naturalmente voy a pecar, pero ayúdame, Señor, a sentir ese deseo de arrepentirme y de depender de ti y crecer en ti. Ayúdanos como iglesia, Señora, a correr sobre esto, Señor, sobre esta verdad, a crecer en ti. Que el mundo que ahora no quiere conocer de ti, el mundo que está en tinieblas, Señor, nosotros causemos ese impacto que tú quieres que causemos, como sal y como luz. Mucha gente se va y desconoce de ti y se va hacia la perdición. Pero nosotros, tal vez pensando en nosotros mismos, perdemos de vista lo que tú quieres que hagamos, mostrar tu luz al mundo. Perdónanos, Señor, y llévanos en todas las cosas, siempre con mi vida, mis palabras, mi actuar, mis decisiones, siempre que estén centradas en darte la voluntad a ti y dar un buen testimonio. No sea que mis palabras, que las diga sin pensar, estén causando un mal testimonio y los demás no vengan a ti por mi culpa. Perdónanos, Señor, y ayúdanos siempre a conformarnos a tu perfecta voluntad, a tu buena voluntad, Señor. Llévanos a experimentar este ciclo de bienaventuranza, esta dicha de tener a Cristo, de vivir para Cristo, de gozarnos en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Te queremos dejar este día, este resto de día en tus manos. Bendícenos, Señor, con tu palabra, con la comunión entre hermanos ahora. Ayúdanos a ser de bendición a los demás, así como los demás son bendición para mí. Ayúdanos a perdonar, Señor, si es que hay alguna diferencia entre nosotros, a tener humildad, a tener mansedumbre, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Mi carne no lo quiere, pero tú lo quieres. Ayúdanos a conformarnos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.